RTP. Nos acompaña Gabriela Calderón de Burgos, espero que excuse la introducción del segmento, internacionalista, fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Cato, máster en comercio y política internacional y editorialista también como su servidor. Un gusto recibirla, estimada Gabriela. Participación de las empresas privadas en la importación de combustibles, una propuesta que la hemos ido contemplando esta semana, Gabriela, pero quisiéramos escuchar de su voz cuáles son los beneficios. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Veo que está con mascarilla, Mafe. Imagínese, sentí la angustia del COVID, pero la verdad es que me tocó ser responsable. Y don Ramón me dijo, póngase una mascarilla por lo menos. y es verdad, porque nos olvidamos de lo grave que puede ser o cómo podemos exponer a personas que están delicaditas. Así que estoy en modo encubierta. ¿Qué le recuerda cuando me ve así? No, me dio horror de la pandemia. ¿Verdad? Me llamó la atención. Es que no podíamos ni apapacharnos ni nada. Saludamos tipo así, nada más, horroroso. Pero bueno, es parte de... César le había planteado la pregunta. Sí, bueno, sobre lo de la participación en la importación, realmente no era solo participación en la importación, era realmente plantearnos de por qué existe este monopolio, o sea, por qué si es ineficiente, es corrupto, no ha funcionado, bajo una perspectiva utilitaria no nos ha ido bien en la explotación de un recurso natural escaso con el monopolio estatal. Bajo una perspectiva moral, realmente la gente habla en contra de la privatización, pero eso es como un feudo privado de la gente que trabaja allá adentro, una falta de transparencia, y esto es trascendental a través de todo tipo de gobierno. Esto es antes de Correa. Esto es una creación de las dictaduras militares de los años 70. Entonces, realmente... Gabriela, la interrumpo. Cuestionar eso. ¿El modelo no funciona en Ecuador o no funciona en ninguna parte? Que se limite esa parte, o se restrinja esa participación privada. Bueno, a mí no me gusta hacer generalizaciones porque no me creo que conozco toda la información. No tengo suficiente información acerca de lo que pasa en todas partes del mundo. Lo que sí le puedo decir es que, en principio, los incentivos económicos de un monopolio estatal no están alineados de tal manera que se trate de aumentar la producción y satisfacer al consumidor, porque lo que tienen pues es clientes cautivos y no tienen señales de precios. Es decir, por más que tengan buena voluntad y sean angelitos de la guardia, realmente no tienen señales de precio. Entonces, esa economización, ese incentivo para hacer más con menos que se da en las empresas que están sometidas a las señales de precios libres, no se da en las empresas estatales. Y por eso es que tenemos pues una empresa que compra caro y vende barato, como es el caso del Petroecuador. Y ahí pues yo explicaba las dos partes del subsidio, como me parece que lo explicó de manera muy didáctica en una columna anterior Augusto de la Torre, porque realmente pues lo que se hace es eliminar estas señales. ¿Qué hacen las señales de precios? Cuando hay una guerra en Irán, de repente sube el precio y lo que te están diciendo es ponte pilas, consume menos porque ahorita esto se ha vuelto más escaso. Y la gente pues adapta su comportamiento a la nueva realidad. Después, conforme baja la demanda, pues tiende al equilibrio nuevamente y ese precio pues eventualmente vuelve a bajar. Eso es lo que pasa, los precios siempre están subiendo y bajando. Es en el mercado, digamos. En Bruselas, por ejemplo, mandaron a mucha población a teletrabajo porque estaba escaso el combustible o más bien estaban haciendo sus reservas. Para que esta realidad cambie en el Ecuador hay que cambiar el marco constitucional, entiendo. Bueno, o no necesariamente. Tal vez un artículo o tal vez ni siquiera eso, porque el artículo contempla una delegación en situaciones de emergencia a la participación privada. Entonces, digamos, aquí en este país, al menos en el sector eléctrico, ¿qué más emergencia que los apagones del año 2024 por 3 meses y en algunos casos de hasta 14 horas diarias? Entonces, eso hubiera sido una oportunidad de oro para activar ese artículo, esa ventanita, ese resquicio de libertad para decir, bueno, voy a delegar esto porque no puedo, pero lo que tenemos es un Estado que no deja hacer, pero tampoco hace. Entonces, digamos, eso se podría activar. Ahora, eso
es un second best, no es la mejor alternativa, porque lo que se necesitan son inversiones gigantescas para las cuales el Estado no tiene suficientes recursos. Entonces, ¿por qué la inversión privada? Porque simplemente el Estado vive en crisis fiscal desde el año 2014, no tiene, ¿no? O sea, no vamos a lograr esas inversiones en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en el sector minero. Pero, estimada Gabriela, ¿cómo sería una liberalización temprana, rápida, corto plazo? La infraestructura para importar y procesar para el despacho estos combustibles la tiene solo Petroecuador, entonces claro, o sea, ahí hay que hacer un modelo, una especie de modelo de concesión, por lo menos concesionar esas instalaciones, o digamos, tiene que haber modelos acerca de cómo se implementa esto. Digamos, yo solo señalo, me limito en mis columnas a señalar, digamos, los incentivos que están mal en un sistema que evidentemente no ha funcionado. Ahora ya la receta exacta, paso 1, paso 2, eso les confieso pues que habría que estudiar casos donde se han hecho las reformas, y hay muchos. Por ejemplo, Colombia hizo una reforma importante de su sector petrolero, allá por el año 2006, recuerdo que hasta el año 2006 Colombia producía menos que Ecuador en barriles de petróleo por día, ahora nos han superado. Entonces, realmente hay que hacer algo para que, digamos, transitar hacia un modelo donde haya, digamos, menos opacidad y haya más competencia, porque eso va a generar mayor eficiencia. Gabriela, y los datos que tenemos digamos que pasamos todos los bloqueos legales, ¿ya? Y digamos que si hay gente que está interesada. Venía otro elemento en la discusión, ya no vamos a estar en una época petrolera, perdón, incluso le toca cambiar a Europa sus planes en función de eso, pero si en Ecuador no tiene suficiente petróleo como para que genere esa atracción, ¿eso es un mito? Bueno, dicen que la tecnología mata al monopolio, y en la práctica lo que ha sucedido con muchos monopolios estatales es que son tan enquistados y los intereses políticos son tan fuertes que más rápido se vuelven obsoletos por avances en la tecnología. Eso más o menos pasó con la telefonía celular. Alrededor de América Latina había monopolios estatales de la telefonía fija. Recordarán los días ustedes de, tal vez César no, tal vez más sí. Yo no, tampoco recuerdo nada de eso. pero sí. Digamos, yo sí me acuerdo, yo ya tengo edad para acordarme de los días de Pacifitel y lo difícil que era conseguir una línea de teléfono fija. Y no, pues tenías que pagar. Avanzó tan rápido la tecnología de telefonía celular que ya hoy en día podría seguir existiendo, y dicho sea de paso, hay algunos países de América Latina donde todavía existe el monopolio de la telefonía fija, pero ya, ¿a quién le importa? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar probablemente en Ecuador y en otros países que mantienen estos monopolios de recursos naturales en América Latina? Que va a avanzar tan rápido la tecnología, tanto de reactores nucleares pequeños como de baterías para almacenar la energía solar y todo eso, que después va a ser como que irrelevante. Ya, a mí no me gusta la idea de dejar los recursos o las posibilidades botadas porque vino algo que parece la estrellita. Me estoy refiriendo a si el Ecuador debe poner todo su empeño a hacer cambios en el petróleo cuando la minería hoy está registrando un crecimiento considerable, fuentes de empleo y además tributación. No quiero meterme en el tema delincuencial, ¿no? Pero sí en lo que hoy parece que le interesa más al Ecuador. Bueno, hay una demanda gigantesca de energía actualmente alrededor del mundo por lo que consumen los centros de datos, ahora que hay este boom de la inteligencia artificial, y aparte, muy aparte de lo que está pasando puntualmente con la guerra en Irán, eso va a ejercer pues probablemente una presión al alza en la demanda de petróleos, combustibles fósiles todavía. Y Ecuador pues lamentablemente, si sigue con este modelo, no va a aprovechar ese boom, no lo va a aprovechar al máximo, y lo que hay que hacer, pues yo creo, es dar seguridad para atraer esas inversiones. ¿Y cómo podemos dar seguridad? Con el sistema judicial que tenemos. Yo creo que es de ilusos pensar que lo vamos a lograr. Entonces, lo que se debe hacer, y esto afecta de manera transversal a todos los sectores de la economía, es liberalizar el sistema de arbitrajes e importar instituciones de derecho. Esto es, por ejemplo, lo que han hecho ciudades como Dubái,
lo que se ha hecho también en Astana, una ciudad en Kazajstán, lo que se ha hecho toda la vida en Hong Kong, en Singapur. Estas son naciones que en 1960 eran igual o más pobres que el Ecuador, pero lo que hicieron fue importar jueces, importar cortes, de tal manera que le dices a la gente, ven a invertir aquí. Sí, claro, hay un problema de seguridad, es un mercado pequeño, es un mercado subdesarrollado todavía, pero si tienes un problema, tranquilo, porque un juez inglés en base al derecho consuetudinario puede tratar las disputas. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, le daría seguridad, yo creo, a empresas extranjeras de primer mundo que vengan con tecnología de punta y que hagan grandes inversiones a largo plazo, siempre y cuando sepan pues que esas disputas no serán sujetas a lo que pasa todos los días en la justicia ecuatoriana, que sabemos que ni los nacionales confiamos en la justicia ecuatoriana. No se diga. Gabriela, ¿cree que el gobierno está haciendo lo que se debe en materia de política pública como tal en el sector petrolero? O sea, nosotros la semana pasada teníamos acá un experto y le preguntábamos de cajón es que si hay política petrolera en el país. Y ahí salieron las preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué pasan con los estados financieros? ¿Qué tan fácil o difícil es revertir la situación crítica que tiene? Pero no sé para qué abrir tanto espacio. Y paréntesis, ¿el gobierno tiene política en materia petrolera? O sea, todo gobierno, me imagino que publicarán un documento diciendo esto es lo que vamos a hacer, pero no se discuten los temas de fondo y los resultados son igual de terribles. O sea, son 3 refinerías que tiene Petroecuador, las más grandes operan debajo de capacidad. Por ejemplo, la más grande, Refinería Esmeraldas, opera 39% de su capacidad y ya van 2 incendios en esa refinería este año, lo cual hizo que caiga su producción, su capacidad de refinación en 12.7%. Entonces, eso es mal manejo. Entonces, que si hay una política, estoy segura que la tienen, que si funciona, pues los resultados dejan mucho que desear. Y los temas de fondo no se discuten. Los temas de fondo son cuánta inversión se necesita para realizar más exploraciones, ver cuánto más petróleo hay. Eso de ahí aumenta la frontera de posibilidad de producción que hay en el país. ¿Cuánta plata se necesita? Yo por ejemplo, el 2024 escuchaba una danza de cifras, o sea, cuánta inversión se necesita solamente en el sector eléctrico, por ejemplo. Y son decenas de miles de millones que obviamente pues no vendrán del Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano todos los años tiene que salir a financiar deuda arrastrada del año anterior. No solo el déficit, que es la cifra que todo el mundo maneja en la prensa, sino el déficit primario, sino el déficit global, que es casi el doble, que son los intereses que hay que pagar en la deuda, y aparte los atrasos de pagos, esta deuda flotante. Entonces estamos hablando de que todos los años el Estado ecuatoriano tiene que salir a financiar más de 10 mil, 12 mil millones, y eso es lo que le falta. Entonces, si eso es lo que le falta, ¿por qué seguimos esperando que de ahí vengan las inversiones? Ahora que bueno, que se va a lograr atraer inversión de privados, es difícil, realmente hay algunos valientes que lo hacen, pero lo que necesitamos es un boom de inversión, y para eso pues no basta con bajar la carga tributaria, como por ejemplo se lo ha hecho en Argentina. Aquí no se lo ha hecho. Aquí en el ámbito minero este gobierno aumentó la tarifa no sé cómo es el término legal que tiene, pero un impuesto que se le cobra a las empresas que vienen a explotar minería en Ecuador, es uno de los más altos. Entonces esa es una política que desalienta la inversión aquí, pero incluso si tú bajaras a cero las inversiones a cero los impuestos por inversiones en minería o en petróleo, aquí hay un riesgo real de nacionalización de cualquier inversión que haya hecho esa empresa. Claro, todo puede cambiar con el gobierno que llegue. Gabriela, vamos a tener que dejar hasta ahí la conversación. Gracias como siempre por el aporte que hace y que nos deja más para debatir. Y además me encanta su look, tenía que decirlo. Gracias, Gabriela. Gracias. RTP